Bienvenidos al curso de Construcción y Diseño de Estructuras Sismorresistentes. Clase de Introducción al Diseño de Estructuras Sismorresistentes. Este curso está organizado por Dicitur. Somos una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante a nivel nacional en áreas como administración y gestión de empresas, seguridad, marketing digital y talento humano, aplicando normas y reglamentos nacionales e internacionales. Promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuya al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del país. El temario para la clase del día de hoy será Introducción a la sismología, terremotos, origen y propagación, influencia del tipo de suelo, riesgo sísmico, normativas para el diseño sismorresistente. La ponente será la magíster en arquitectura Verónica San Juan García, magíster con título profesional en arquitectura por la EXAF, Universidad Politécnica de Valencia, España. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional como arquitecta en proyectos de edificación, urbanismo, paisajismo y rehabilitación, y con más de 10 años de experiencia docente en centros privados en España y 3 años de experiencia docente universitaria en Perú. Daré paso a la ponente para que pueda continuar con su explicación. Vale, lo que estábamos comentando en este primer punto, que es el de la introducción a la sismología, es que íbamos a íbamos a dar la explicación genérica de lo que es un sismo, no solo desde el punto de vista técnico, que es lo que a nosotros en este caso nos atañe, sino lo que es un sismo en sí, generado desde el punto de vista científico. Eso sí es importante, ¿no? Entonces se entiende que el sismo describe un movimiento súbito de la corteza terrestre y genera una serie de ondas elásticas, las cuales recorren grandes distancias. Entonces, estábamos comentando que lo que sucede es que se produce por el choque entre las placas tectónicas, ¿de acuerdo? Cierto es que esta teoría de las placas tectónicas no es demasiado antigua, es decir, se tiene conocimiento de las placas tectónicas, como se comentó un poco más adelante, desde hace muchísimos años, desde que se sabe que existía Pangea, que era esta unión de todos los continentes y que esos continentes se habían separado. Entonces, sí que estaba constatado también por los científicos investigadores que los continentes se habían constatado porque había una serie de placas, ¿de acuerdo?, cuyo movimiento había hecho que se separasen, ¿sí? Es decir, esa parte de la historia sí estaba correspondida, pero lo que no estaba tan correspondido es que digamos, en el momento actual, y me incluyo hasta el siglo pasado, estos comportamientos sísmicos y estos comportamientos de los volcanes estuviesen asociados a esta tectónica de placas, al movimiento de las placas. Sí se sabía, y esto ahora también lo vamos a enlazar un poco con uno de los puntos que vamos a ver, que estaba relacionado con el calor interno de la Tierra, es decir, que dentro de la Tierra hay una energía y que estaba vinculado con esa energía. Lo que pasa es que no se había asociado al propio movimiento entre las placas, es decir, se sabía que había una energía, que esa energía se expulsaba por ciertos lugares o de ciertas formas, por decirlo de algún modo, pero no se había asociado eso con el hecho de que se produjera un sismo, ¿sí? Afortunadamente, la investigación de varios científicos, entre ellos, como hemos dicho antes, Reit y Henderger, el alemán, que hemos comentado también, el siglo pasado, hicieron que, digamos, se uniese parte de los conocimientos que existían de la arqueología con el tema científico de la sismología. Y fue cuando realmente apareció, que lo vamos a ver ahora también, la sismología como tal, porque daba respuesta y unía ciertos conocimientos que ya se tenían antes con ciertas actuaciones que se estaban pudiendo probar en ese momento. También es verdad que no existía, digamos, las herramientas tecnológicas suficientes para permitir conocer todo esto, que por eso vamos a ver ahora también en esta parte de la evolución histórica. Y esta era un poco la introducción inicial, de acuerdo, que hemos hecho antes de ver, por ejemplo, que realmente muchas cordilleras habían aparecido por el movimiento de esas placas. Esto estaba
digamos, constatado desde el punto de vista científico, pero se asociaba a algo prehistórico, es decir, se asociaba a que las placas se habían movido anteriormente, pero que se habían quedado ahí, no que actualmente estuviesen en constante movimiento, vibración, etcétera, etcétera. Y que muchos científicos empezaron a contrarrestar este tipo de datos para constatar que evidentemente hoy en día hay fenómenos que provienen de este tipo de movimientos, fenómenos tan importantes como son los sismos y como son los volcanes, ¿de acuerdo? Que siguen en erupción y por lo tanto implica que hay un movimiento inferior en las placas. De ahí, como estaba diciendo, al final todos los científicos fueron descubriendo que pasaban cosas en el interior de la Tierra. Los más evidentes es el tema de los volcanes. Sí que es verdad que ha habido ciertos periodos de la historia, por ejemplo, en esta época que yo estoy haciendo reminiscencia, 1900 hasta 1950, 60, justamente no había sido una época muy activa desde el punto de vista vulcanólogo. Siempre hay volcanes que están activos y otros volcanes que se activan cada X años, con una especie de periodos cíclicos. Entonces, digamos que los científicos no tienen un comportamiento exacto, no tienen una fórmula exacta para saber cuándo un volcán va a entrar en erupción o cuándo se va a producir un sismo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho durante este último siglo, por decirlo de algún modo? Constatar, como indica en la parte inferior de la propia diapositiva, que en la corteza terrestre se producen cambios, hay flujos de temperatura, movimientos de gases, de líquidos, y entonces la tecnología permite cada vez más poder, digamos, cuantificar todos estos datos, y ese tipo de datos dan lugar a la investigación, y después de que se ha producido esa investigación vinculada a la tectónica de placas, podemos hablar de una cuantificación. Y entonces, este tipo de cuantificación, ¿qué nos permite? Este tipo de cuantificación nos permite intentar prevenir, es decir, tener una especie de constancia de cuáles son los comportamientos de los suelos frente a los sismos. Como he dicho antes al principio, nosotros podemos enfocarlo desde ese punto de vista social, que luego remarcaré, y evidentemente desde el punto de vista estructural de nuestras edificaciones, ¿sí? Tal y como aparece en la imagen de abajo, tenemos que estar, digamos, provistos y previstos ante ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Pues porque el sismo en sí mismo puede ocasionar una serie de daños colaterales, es decir, una serie de efectos secundarios, que son como, por ejemplo, pueden ser los tsunamis, como pueden ser deslizamientos, etcétera. De hecho, por ejemplo, esto está también constatado, pero digamos que todavía no existe una cuantificación en el tiempo, por ejemplo, de cuánto tiempo puede pasar desde el momento en el que se genera un terremoto dentro del mar hasta que se puede generar ese posible tsunami. Hace poco, de hecho, en las islas cerca de Japón hubo uno, y es difícil constatar el tiempo que pasa. Digamos que, como veremos, los investigadores y los sismólogos están orientados un poco en intentar cuantificar a nivel de tiempo y a nivel de alcance cuáles pueden ser estos posibles efectos secundarios que puede tener el sismo. Por ejemplo, es muy importante también constatar, y aquí tenemos una imagen del IGP, del Instituto Geofísico de Perú, que también realiza este tipo de estudios a través del epicentro, las intensidades teóricas, la aceleración del propio sismo y la pseudoaceleración, y da una serie de características que ya hoy en día podemos cuantificar, y tienen la intención, por ejemplo, de saber no solo cuál es la escala Richter que tiene un sismo, sino de saber qué tipo de sismo es, y de saber si, por ejemplo, es un sismo que va a producir réplicas o no. Porque, por ejemplo, todos sabemos que aquí en Perú hubo un terremoto hace ya más de 10 años, un terremoto muy fuerte, y entonces es importante en ese tipo de casos en el que el sismo es fuerte constatar si es de ese tipo de sismos que puede producir réplicas o no, ¿de acuerdo? Veremos que al final depende de distintas características, ¿sí? Entre ellas el tipo de terreno y, digamos, también obviamente el tipo de terremoto que se origine, y ese tipo de terremoto los sismólogos es el que constatan a partir de datos como los que tenemos en la imagen del propio IGP, ¿de acuerdo? Esta sería un poco la introducción de lo que es el sismo, sin entrar todavía en lo que es la importancia que tienen para nosotros. Por lo menos os he dado ahí un enfoque genérico de cuáles son un poco los parámetros que los investigadores y los sismólogos realizan de manera independiente. Ahora vamos a ver lo que son ya específicamente los terremotos, el origen y su propagación.
¿de acuerdo? Vamos a ver, como he comentado antes, existe una connotación que se da, por ejemplo, en todo el territorio del Perú por el encuentro veremos ahora también, de la placa de Nazca con la sudamericana, y entonces en ese sentido existe siempre esa alerta de riesgo sísmico, ¿de acuerdo? Como he dicho, tenemos aparatos como el de la imagen que nos permiten calcular cuál es la aceleración con la que se transmite el sismo, también cuál es la profundidad a la que se encuentra y, por tanto, cuál es, digamos, la dispersión en kilómetros cuadrados, por ejemplo, a la que se va a producir la transmisión de ese sismo, pero lo que sucede es que esa transmisión de ondas elásticas es inmediata. Entonces, justamente todo esto que os estaba diciendo antes del tema de los investigadores es importante porque nos ha permitido a lo largo de la historia poder trabajar con sismos que ya se han dado, es decir, estudiar el sismo a posteriori, investigarlo, saber qué consecuencias ha tenido, qué efectos secundarios. Justamente casi todos los países de Latinoamérica, de toda la franja, tienen manuales, por ejemplo, de lo que son los efectos secundarios que puede tener el sismo, pero es bien difícil controlar o intentar mitigar cuál es ese comportamiento al que nos podemos enfrentar. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta que el fenómeno es natural, pero el desastre no es natural. ¿Qué significa esto? Que hay una serie de medios que nosotros podemos controlar como técnicos y, digamos, al controlarlos podemos hacer que se mitigue ese daño, podemos disminuir ese daño que se puede producir. ¿Cómo? Adoptando medidas preventivas y diseñando planes eficaces de emergencia. Y justamente este tema de los planes eficaces de emergencia es una cosa que quiero comentar porque el INDECI en Perú también tiene control y planes específicos para controlar lo que sucede en este tipo de situaciones. Y es cierto que hay que saber, digamos, prevenir, actuar en el momento en el que se produce y después. Pero además de eso, nosotros debemos de ser técnicos responsables en la evaluación y diseño de nuestras infraestructuras, es decir, tanto a nivel civil, todo lo que son carreteras, etcétera, como a nivel edificatorio. Entonces, hay una tarea anterior, digamos, a todo esto, que es un poco la responsabilidad que nosotros tenemos como técnicos de acatar, de tener en cuenta que siempre vamos a estar sujetos a este riesgo sísmico. Entonces, aquí es donde tenemos un poco las características generales. En torno al propio fenómeno sísmico, hay tres cuestiones que se consideran clave referidas a su ocurrencia: el dónde, el cómo y el cuándo. Y esto es un poco después de toda esta época durante el siglo pasado en el que los investigadores que eran científicos se planteaban qué hacer con esta serie de datos que habían recopilado sobre sismos, sobre terremotos que ya se habían dado en distintas partes del planeta, y es justamente intentar mitigar este daño que se va a producir. ¿De acuerdo? Entonces, la primera cuestión, que es dónde se va a producir ese terremoto, ese sismo, está más bien, hoy en día ya está prácticamente, digamos, todo el mundo está de acuerdo al 100%. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que se instaura la tectónica de placas, que justamente tenemos aquí en la imagen, las placas que tenemos en el planeta, es la teoría que, digamos, queda afianzada y, evidentemente, la mayor parte de los movimientos, como vemos en la imagen, se van a producir en los encuentros de las placas. También es verdad que todas las placas no son iguales, y aquí es donde entramos un poco más en el aspecto técnico que después comentaré. ¿Por qué se mueven las placas? Realmente las placas se mueven porque en el interior de la Tierra nosotros tenemos una gran cantidad de energía. Justamente antes lo estaba comentando cuando podíamos hablar de gases y de líquidos. Este tipo de energía se llama energía, por ejemplo, geotérmica, que nosotros podemos utilizar como energía renovable. Más allá de este comentario de la energía renovable en sí, lo que quiero es que seamos conscientes de que en el interior de la Tierra hay una enorme cantidad de energía, ¿de acuerdo? Entonces, yo me acuerdo que cuando nosotros nos explicaban el tema de las placas tectónicas en el colegio, nos decían que las placas tectónicas es como que en el interior de la Tierra, que sabemos que se produce ese magma, el magma es como una especie de material viscoso a unas elevadísimas temperaturas que desprende una serie de gases muy potentes, ¿de acuerdo? Ese material viscoso es como si fuera una especie de flan, para que nos hagamos una idea, es así como que vibra. Y lo que hay encima
son estas placas con todo lo que el propio planeta conlleva, ¿sí? Entonces, hay lugares específicos, que son los choques de las placas, donde se produce, digamos, una concentración de esa energía. Y esa concentración de la energía es como que debe de escaparse, debe de salir por algún sitio. Es decir, se produce un aumento significativo de este tipo de energía interna que hay en el interior de la Tierra en el encuentro de las placas tectónicas. ¿Y qué pasa con esa energía? Pues que se tiene que transformar en otro tipo de energía. ¿Cómo? Pues en este caso, a veces, como ya estábamos comentando, a través del propio deslizamiento entre las placas, que una se coloque por encima de la otra, etcétera. La cuestión es que son puntos específicos neurálgicos por donde la energía encuentra, ¿cómo diríamos? Encuentra mejor su camino para expulsar, es decir, como para liberarse de esa parte de la energía. Por eso digo que hay placas que tienen un mayor movimiento porque tienen una mayor concentración de energía y otras placas que son más estáticas, que tienen un menor movimiento. Por ejemplo, estas placas, tanto la placa de Nazca como la placa del Pacífico y la sudamericana son como de las más activas. Luego hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la placa sudamericana y la placa africana se da, como veis, en toda la parte del océano. Entonces, justamente ahí no afecta justamente en territorio habitado, es decir, está en el mar, pero tiene una respuesta importante que a veces afecta, por ejemplo, a lo que son las corrientes y demás, ¿sí? Y luego también es importante el choque que se produce entre la placa del Pacífico en la otra parte con la filipina y la eurasiática, ¿de acuerdo? En la zona de Japón, que luego comentaremos, son lugares donde se produce esa mayor concentración. Luego, la plaza índica, la arábiga y la del Caribe con la euroasiática y demás, a veces tienen, digamos, algún confrontamiento, pero es menor. También es importante tener en cuenta, y esto quiero que quede un poco claro, que desde el momento en el que hablábamos antes de Pangea y de cuál es la edad que tienen los suelos en los que pisamos, por ejemplo, el terreno de aquí de Sudamérica tiene, arqueológicamente hablando, es anterior, por ejemplo, a lo que aparece en la zona de Europa, por ejemplo. Entonces, que esta placa siga teniendo más movimiento que la de allí implica que la concentración de energía sigue siendo mayor en este punto del planeta que en otros puntos del planeta. ¿De acuerdo? Entonces son ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. El dónde por ahora lo tenemos claro que sería en ese encuentro, ¿de acuerdo? De las placas. Después tendríamos la segunda cuestión que es el cómo. Y el cómo tenemos una teoría, así como la de las placas tectónicas, tenemos una teoría que es la del rebote elástico, desarrollada por Reid en 1910, también justo en esta época de antes que estábamos comentando. Y según esta, los esfuerzos se van acumulando a través de la falla geológica hasta que esta supera el límite de su resistencia del material. Y entonces, por lo tanto, se produce una ruptura que es lo que hace que rebote de un lado a otro. Si os fijáis en la imagen que tenemos aquí en la derecha, esa ruptura puede tener distintas formas. Puede tener un deslizamiento, ¿de acuerdo? O puede tener como una especie de lo que nosotros llamamos como expansión. Se contrae por un punto y se expande por el otro. Esto muchas veces sí está directamente vinculado, como veremos, con el tipo de suelo al que nos estamos enfrentando. Pero es importante tener en cuenta que también este tipo de gráficos nosotros los vemos así como un deslizamiento absolutamente plano, pero nosotros sabemos que nuestro terreno no es totalmente plano. Es más, nunca tenemos esa sensación que aparece dibujada cuando realmente se produce un temblor, porque justamente cuando se produce un temblor, un sismo, nosotros lo que hacemos es sentir la vibración de las ondas sísmicas. Pero esa vibración de las ondas sísmicas, digamos que a nivel estructural nos permite distinguir cómo puede comportarse nuestra estructura si se produce, digamos, una transmisión de ondas elásticas sísmicas, como en el caso B, o si se produce como en el caso C. Veréis un poco más adelante que además tenemos imágenes en las que más o menos también se puede apreciar. ¿Qué es lo que nos va a constatar esto? La intensidad del propio terremoto, ¿de acuerdo? Y el tipo de suelo. Luego veremos que además del tipo de suelo, nuestra responsabilidad como técnicos, que conllevará cuál es el elemento estructural que está en contacto con el propio terreno, que obviamente es la cimentación, según el tipo de cimentación con el que nosotros podamos estar trabajando, digamos que va a permitir que nuestro edificio, en este caso, supere mejor o no la absorción de esas ondas elásticas.
¿sí? Luego lo veremos. Y justamente esta es una de las imágenes que os decía que está un poco pixelizada, pero se ve ahí que ese medio edificio directamente se ha venido abajo. Esto puede ser directamente, la mayor parte de los casos es porque se ha producido un deslizamiento, como aparece aquí en la imagen tipo C. Se ha producido un choque de ondas, realmente, eso es lo que ha pasado, de las ondas que se transmiten a través del sismo, han chocado y ese choque ha provocado como una especie de explosión de energía, no es una explosión de combustión de ningún elemento, ha provocado una concentración de esas ondas y de esa energía y cierta parte del edificio se ha visto afectada en ese sentido, ¿de acuerdo? Hay veces que es difícil prever, eso sí es cierto, tal y como aparece en la imagen, es difícil prever si un edificio tiene la misma cimentación, tiene la misma estructura y tiene las mismas características, cuál es la parte de ese edificio que se va a caer. Pues la verdad es que hay veces que es un poco impredecible. De hecho, hace poco, el año pasado me parece que fue porque ha sido durante la pandemia o hace 2 años, en Estados Unidos un edificio también se desprendió, tuvo un derrumbamiento por un pequeño movimiento sísmico y en las imágenes que aparecían en las noticias aparecía 3 edificios que tenían la misma construcción exactamente, el mismo diseño y que sin embargo estaban en pie. Es verdad que una de nuestras responsabilidades como profesionales y como técnicos es el hecho de asegurarnos, que después se constató en este edificio, de que no se producen fallas estructurales dentro de nuestra edificación, porque eso sí es cierto. Si no está bien diseñada nuestro elemento estructural, y ahí ya veremos que la estructura tiene que estar bien diseñada y la cimentación, para que nos entendamos, tiene que estar mejor diseñada. Si no es así, entonces ya podemos tener una estructura metálica súper, que nos parezca súper resistente, podemos tener muros pantalla de concreto armado que cuando venga un sismo, si no está bien estructurado, la vibración va a hacer como que se caiga como un castillo de naipes, tal y como aparece en la propia imagen. Y todo esto para comentar la última cuestión con la que estábamos abordando, que es el cuándo. Que es cuándo se puede producir. El cuándo es mucho más difícil de responder. La verdad es que hoy en día es muchísimo más fácil que hace, por ejemplo, 50 o 60 años. Insisto, porque tenemos esta investigación, tenemos esta comunicación también vía el celular y vía las aplicaciones como la del IGP también, que nos permiten que en el momento en el que se registra un terremoto o un sismo en cualquier parte del mundo o en cualquier parte del Perú, nos llegue una notificación al teléfono y podamos saber de qué intensidad es, dónde se ha producido el epicentro y demás, que también nos permite, por ejemplo, poder estar alerta en ese caso, pero sí que se ha constatado que hay una serie de características de aumento de temperatura, de vibraciones, de pequeños sismos que se dan a veces de que se produzca un fenómeno importante. Por ejemplo, y ahí es donde muchas veces está asociado el sismo con el tema del volcán, porque se ha constatado que también en las zonas que tienen, se produce la erupción del propio volcán, o no hace falta que el propio volcán entre en erupción, se puede producir dentro del mismo una serie de variaciones térmicas, como estoy comentando, de expulsión de ciertos tipos de gases, etcétera, que ya con esto del tema de la investigación de otros terremotos anteriores se puede constatar y se puede predecir que se puede producir, ¿de acuerdo? Yo recuerdo que en Italia también hay varios volcanes y en Italia de vez en cuando tienen así un terremoto fuerte, pero muy de vez en cuando, como cada 30, 40 o 50 años, y muchos investigadores y muchos sismólogos están centrados en esa parte de la relación del volcán con el sismo. ¿Hay una garantía con respecto a eso? No, no la hay. O sea, no hay una garantía que nos venga a dar que si el volcán entra en erupción haya sismos. La mayor parte de las veces, siempre que hay un volcán, hay sismos. Por ejemplo, en este último volcán que el año pasado en España estuvo en erupción durante más de 2 meses, se estaban produciendo al día sismos, pequeños sismos, pero en toda la zona de la isla en España donde se produjo, estaban produciéndose en torno a 25 sismos al día, que es una barbaridad. Es tener la sensación de que el suelo está en continua vibración y la gente estaba asustada porque además es una isla y tenían miedo de verdad que fuera de que el volcán no parase su erupción y de que hubiese un sismo, un terremoto mucho más potente. Afortunadamente no pasó, pero son ese tipo de cosas que los científicos tampoco podrían constatar. ¿Sí?
Entonces, ahora vamos a ver cuál es la influencia del propio tipo de suelo en estos comportamientos. ¿De acuerdo? Por ahora hemos anotado un poco las definiciones, la definición general, digamos, cuál es un poco el objetivo de los sismólogos, es decir, dónde los sismólogos, en qué se fijan, en el cómo, en el dónde y en el cuándo. Y ahora ya nos vamos a centrar un poco más en características técnicas vinculadas al campo de la edificación y la ingeniería civil y de obras públicas. Y aquí entramos con unas características muy importantes, que es la licuefacción. De hecho, probablemente sea uno de los fenómenos que nadie quiere, que ningún profesional quiere que se encuentre a lo largo de su vida profesional. Mirad, la licuefacción es un fenómeno que se puede producir, que se produce, de hecho, en ocasiones en suelos blandos, son poco cohesionados. Yo primero creo que voy a pasar a la siguiente diapositiva para explicaros el comportamiento y luego volveremos a esta para verlo. Mirad, nosotros así, muy a grosso modo, ¿de acuerdo? Podemos clasificar. Desde el punto de vista del comportamiento mecánico, podemos clasificar los suelos en dos tipos: en el suelo granular y en el suelo cohesivo. Muy bien, para que ya sí nos introduzcamos también y lo comparemos justo con la licuefacción, que ahora volveremos. Los que licúan, es decir, los que entran en licuefacción, son los suelos cohesivos, ¿de acuerdo? Los suelos granulares es más difícil. Y vamos a ver por qué. Y vamos a ver un poco las características de dicho suelo. A ver, un suelo granular está básicamente compuesto por gravas y por arenas. Ahí ya, si entrásemos dentro de las especificaciones técnicas de los tipos de suelos, veremos que es difícil encontrar un suelo granular totalmente puro, es decir, que solo tenga gravas o que solo tenga arenas, porque seguramente nos vamos a encontrar con estratos de suelo cohesivo, ¿de acuerdo? Pero lo importante aquí, que es una cosa que quiero constatar, que por cierto se me ha olvidado comentar ahí en la diapositiva, es saber justo esta flechita negra que está aquí, que es donde carga, digamos, la carga de la propia estructura, aunque no está dibujada en la estructura, esta flechita naranja hace referencia al peso, a la carga que está transmitiendo una edificación, y este punto, que es donde está en contacto con el suelo, es donde tenemos el estrato resistente. El estrato resistente es la profundidad a partir de la cual, de la investigación del suelo, del estudio de mecánica de suelos, nosotros constatamos que en ese estrato podemos descargar, ¿de acuerdo?, transmitir toda la carga a mi edificación en el suelo. Hay una serie de factores que lo indican, además de si son gravas, si son arenas o si son limos o arcillas, y es la tensión admisible que tiene el propio terreno. Por ejemplo, hay una serie de variables, pero se supone que cuando yo realizo ese estudio de mecánica de suelos, me arroja ya, me vierte esa profundidad de mi estrato resistente, que es donde yo tengo que apoyar mi cimentación. Es decir, mi cimentación va a estar en contacto con ese estrato. Eso después de haber hecho la excavación pertinente y demás. Entonces, dicho estrato resistente puede ser lo que nosotros consideramos un suelo granular o puede ser un suelo cohesivo. Y con esto que voy a comentar es que realmente tienen comportamientos sísmicos diferentes, pero con esta clasificación que voy a hacer no quiere decir que realmente un suelo sea mejor que el otro, aunque es verdad que uno tiene ciertos comportamientos mecánicos, digamos, más fácil de predecir y el otro más difícil de predecir. Los suelos granulares, entonces, son los que están compuestos por gravas y por arenas, ¿sí? Y, sin embargo, los suelos cohesivos están compuestos por limos y por arcillas. Y aquí es donde entra una característica importante, que es la que al final va a hacer que se produzca esa licuefacción. Las gravas y las arenas funcionan así, tal y como aparece, como si fuera un estrato que cuando entra en carga al edificio, digamos que se acomoda, se amolda, se amortigua. ¿Por qué? Pues porque es como cuando compactamos un suelo de grava. Si nosotros tenemos un suelo de grava o ripio y lo compactamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos disminuyendo el volumen de sus poros. Hay una serie de poros entre las partículas de estos suelos que cada vez que yo las compacto, digamos, se hacen más pequeños. Y eso hace que nosotros podamos compactar
este tipo de suelos, por ejemplo. Eso obviamente le da una capacidad de una mayor resistencia mecánica, ¿sí? Y un comportamiento frente al agua que también es importante considerar, porque en los suelos granulares el agua, como existen esos poros, tiende a quedarse en el poro y cuando el poro se ha llenado, la gravedad hace que ese agua vaya descendiendo hacia el inferior, ¿de acuerdo? Ese sería el comportamiento. Luego veremos cómo se comporta cuando hay un sismo. Vamos a compararlo con el suelo cohesivo. Los suelos cohesivos son limos de arcillas, que para que nos hagamos una idea, son como una especie de fango, ¿vale? Como una especie de barro, pero una especie de fango como liso, ¿sí? Entonces, estos suelos, cuando nosotros tenemos un estrato resistente a esta profundidad de suelos cohesivos, necesitamos que este suelo, cuando lo transmitamos como estrato resistente, tenga una cierta humedad, es decir, tenga un cierto porcentaje de humedad. Porque si no tiene un cierto porcentaje de humedad, estos suelos se secan y son frágiles. Es la típica imagen, claro, yo esa típica imagen aquí en Perú la he visto menos, en España, en Europa estamos más acostumbrados. Esa típica imagen es la imagen, por ejemplo, que aparece en el cauce de un río o en una zona desértica o en un pantano que se ha quedado sin agua y se queda deseco. Se ha desecado y aparecen esas, digamos, como esos pedacitos de tierra que parece que se desprenden del suelo. Esos suelos son suelos limosos y cohesivos, ¿de acuerdo? Entonces, tienen capacidad mecánica, nos sirve para transmitir ciertas edificaciones, pero digamos que no asientan, es decir, no es como en el caso de los suelos granulares que yo he dicho que compactan, producen un asentamiento al hacer que se reduzca el volumen de los poros. Los suelos cohesivos se mueven en masa, tal y como aparece aquí en esta imagen. Es como si fuera una especie de fango, ¿de acuerdo? Porque lo que permite que se adquiera esa resistencia mecánica es la cohesión entre sus partículas y la cohesión entre las partículas de los suelos cohesivos viene dada por la existencia del agua. ¿De acuerdo? Cuando no existe ese agua, esa cohesión desaparece y por eso se vuelve un suelo frágil. Lo mismo, es decir, estas son las consideraciones, la explicación mecánica general de un suelo granular y de un suelo cohesivo. ¿Qué sucede entonces, de acuerdo, cuando el esfuerzo, es decir, la carga, viene desde abajo? ¿Qué es lo que sucede en el caso de un sismo? Bueno, pues en primer lugar lo que sucede es que se produce un equilibrio entre la fuerza del sismo y la fuerza que está transmitiendo la carga de la edificación. Es decir, la fuerza del sismo colabora con la fuerza normal. Se establece ahí una especie de equilibrio. Para que nos hagamos una idea, si tuviéramos un edificio muy pesado, que pesase mucho y transmitiese una carga muy pesada, si el sismo fuera muy leve, ¿de acuerdo? El peso seguiría siendo mayor que la fuerza que está haciendo la onda sísmica. Por lo tanto, mi edificio no se movería. ¿Sí? Esto pasa, por ejemplo, en muchos edificios antiguos de Europa, como los templos de Atenas, etcétera, etcétera. Estos edificios o las pirámides de Egipto y demás. Son edificios muy pesados que es muy difícil que un sismo, por ejemplo, los mueva. Eso sí, como lo mueva, seguramente lo va a tirar todo por completo. Entonces, esta primera teoría del peso es la que se estableció, que cuanto más pesado fuera el edificio, más iba a contrarrestar esa fuerza sísmica que venía del sismo. Esa teoría funcionó, digamos, en algunos aspectos en teorías clásicas y demás, pero hoy en día, con el tipo de edificaciones que nosotros hacemos, esto no es la mejor opción. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que se ha demostrado, en primer lugar, por ejemplo, nosotros estamos en Perú, que es una zona donde se producen muchos sismos a lo largo del año. Entonces, el concepto de la repetición, el proceso de que se vaya durante un tiempo, haya un sismo, una vibración, a los 3 meses, otra vibración, a las 5 semanas, otra vibración. Eso para nuestras edificaciones no es bueno, es lo que quiero decir, no están, digamos, técnicamente preparadas para la repetición de esas vibraciones. Entonces, ya a partir de los años 60, que es como comentábamos antes, la norma se especifica, ¿de acuerdo?, para constatar que debemos tener en cuenta unas fuerzas horizontales que hacen a la par de fuerzas sísmicas y que se consigue, como estaba, que es donde vuelvo al punto, se intenta conseguir el equilibrio entre esa fuerza sísmica y mi estructura. Y ojo, que para esto quiero que tengamos en cuenta que nosotros también vamos a necesitar dentro de nuestra estructura puntos de liberación de energía,
¿Por qué? Pues por el primer punto que hemos constatado al principio. Hemos dicho que la mayor parte de los deslizamientos y movimientos entre las placas se producen por una concentración de la energía del interior de la Tierra que quiere salir. Muy bien, esa energía sale, transmite estas ondas elásticas y llegan a nuestras edificaciones. Es como que esas ondas atraviesan nuestras edificaciones y lo mejor que podemos hacer es liberarnos de ellas, es decir, permitir que esa energía salga al exterior, porque como pretendiésemos que esa energía se quede dentro, nos va a destruir a nosotros la edificación por completo. O si pretendemos que nuestra carretera o nuestro puente absorba totalmente la edificación del sismo, se va a romper. Es decir, siempre va a ser mayor la energía que va a transmitir el sismo que seguramente la que nosotros podamos contrarrestar. ¿De acuerdo? Antes sí se hacía así, con este ejemplo de los edificios súper pesados, pero hoy en día se pretende que como que estas ondas sísmicas atraviesen nuestros puentes y nuestras edificaciones y tengamos como una serie de puntos de liberación de energía, ¡shoo!, y toda esa energía se libere y como que las ondas solo nos atraviesen sin que nos produzcan excesivo daño, es decir, sin que intentemos mitigar ese daño que se produce. ¿De acuerdo? Entonces, justamente por esta reacción y justo por lo que estoy diciendo, en el caso de los suelos granulares, cuando se produzca ese sismo, como sigue habiendo poros entre las partículas, digamos que el sismo va a provocar más asentamientos, es decir, lo que va a provocar es que la estructura siga asentándose. Para ello tendremos que ver que según las características del suelo vamos a tener que tomar una decisión sobre qué tipo de cimentación vamos a hacer, porque no todas las cimentaciones van a funcionar perfectamente con este tipo de suelos, porque si se producen asientos diferenciados, que además es lo normal, si yo utilizo, por ejemplo, una losa de cimentación completa, esa losa de cimentación se me va a romper, ¿de acuerdo? Entonces, en algunos casos es mejor utilizar zapatas aisladas que sí van a provocar una serie de daños, de repente una zapata sienta más que otra, pero la intención es controlar que ese daño que produzca no sea un estado límite último que produzca un colapso total de la estructura y que el daño sea menor y que una vez superado el sismo se pueda reparar, por ejemplo. ¿Qué pasa en el caso del suelo cohesivo? Pues lo vamos a ver ahora, que una de las cosas que aparece es el tema de la ecoalfacción. Con el suelo cohesivo pasaría lo siguiente. Digamos que el suelo cohesivo, por esa cantidad de humedad que tiene entre las partículas, cuando se produce la transmisión de toda esta energía de las ondas sísmicas, genera como una especie de energía, voy a decir así, entre comillas, eléctrica, vamos a decirlo así. Y lo que hace es como que nuestro edificio baila encima del suelo. No sé si me doy a entender. En el caso del suelo granular, lo que haría el suelo sería como asentar de manera diferencial, es decir, por un lado puede asentar más y por el otro puede asentar menos. Y en el caso del suelo cohesivo, lo que puede pasar es que el suelo baile, ¿vale? Y nuestro edificio baile encima del suelo. Esto sería fantástico si pudiésemos controlarlo, es decir, esto sería fantástico porque produciría menos daños en mi edificación, se movería todo mi edificio y entonces una vez pasa el sismo pasaría. De hecho, este comportamiento de los suelos cohesivos como elásticos es lo que nosotros utilizamos en muchos edificios en Lima, que sí tienen estos elementos específicos de absorción sísmica, que realmente lo que hacen es como en un momento dado permitir como que el edificio vuele un poco, suponer que vuele, porque hay una serie de elementos que están disipando esta energía y están transmitiendo, digamos, este equilibrio de cargas, ¿sí? De eso también hablaremos cuando lo especifiquemos en la norma. Pero esos más o menos serían sus comportamientos. Ahora bien, ¿qué pasa con los suelos cohesivos? Pues que es muy difícil saber si mi suelo cohesivo se va a comportar así, si la tensión que se produce entre cada una de las partículas debido a esa cohesión va a ser tan buena que va a permitir que mi edificio, digamos, baile con el suelo o que mi suelo va a trocear mi edificio por la mitad, que es una de las cosas que también puede pasar. Entonces, digamos que, como he dicho antes al principio, es más impredecible el comportamiento del suelo cohesivo. Pero una de las cosas que nos puede pasar con ese suelo cohesivo es que se produzca la licuefacción. La licuefacción significa que se produce una saturación, ¿de acuerdo?, en el momento en el que se produce, digamos, una saturación por esa cantidad de agua, ¿sí? Y lo que hace es desestabilizar el propio suelo. Entonces, ¿qué hace? Pues justamente lo que estaba diciendo ahora, que es como que el suelo se comporte como un líquido.
y al comportarse como un líquido, lo que hace es justamente lo que vemos en la imagen de la derecha, que, uy, perdón, se fue para adelante, que es el hecho de que aquí, esta de aquí, esa capa superficial que antes tenía una cohesión y entonces estaba permitiendo que tuviéramos esa resistencia mecánica, digamos que ha llegado como a un límite y ha perdido toda su resistencia mecánica. Ya no se comporta como un elemento con una resistencia mecánica, sino que se mantiene, por ejemplo, ya ha desaparecido y se comporta como un viscoso, como un elemento viscoso y como un líquido. Y por lo tanto, toda esa resistencia mecánica desaparece. Y eso es lo que puede hacer, y de hecho hace, que si nosotros tenemos la mala suerte de que nuestro suelo está en estado de liquefacción cuando se produce un sismo, lo que hace literalmente el sismo es como si tuviéramos una alfombra debajo de nuestros edificios. El sismo mueve literalmente toda esa alfombra, además lo mueve de manera superficial, es como si fuera toda la superficie la que se está moviendo, y entonces aquí sí que ya no hay problema de cómo sea mi cimentación, cómo no sea mi edificio, si mi edificio tiene un nivel, tiene 10 niveles, etcétera. En ese caso, el fallo sí que es, si es un colapso total que se produce de la estructura y se produce ese fallo, porque es como si estuviésemos caminando y de repente estamos caminando sobre suelo duro que nos permite poder pisar, como si de repente pasamos a pisar en arenas movedizas que se convierten en un líquido que no tiene fondo y que no podemos pisar. Pues es exactamente un comportamiento similar a este que acabo de poner como ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Se puede controlar? Sí. Sí, se van haciendo estudios de mantenimiento de mecánica de suelos, sobre todo si estamos trabajando en suelos cohesivos y controlamos un poco esa saturación. Esta es una de las razones por las que en lugares sísmicos como aquí Perú no se recomienda hacer, digamos, cargar una edificación directamente sobre un suelo cohesivo, sino que no son cimentaciones superficiales las que se hacen, sino que son cimentaciones profundas con pilotes, para asegurarnos de que, aunque mi base de repente se comporte como un líquido, realmente mi cimentación está llegando mucho más abajo, ¿de acuerdo? Y entonces en ese punto, aunque se mueva el suelo, ya no pasa nada. ¿De acuerdo? Es como una sobresaturación que lo que hace es que el agua que está contenida en ese interior fluya hacia arriba y al fluir hacia arriba hace que tenga ese comportamiento viscoso y líquido y entonces toda la capa sobre la que está apoyada la edificación tiembla y ya no tenemos resistencia. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora hemos llegado a la mitad un poco de nuestra charla, de nuestra sesión. Vamos a hacer nuestro break de 5 minutos, ¿sí? Sí, daremos inicio a un intermedio de 5 minutos para poder descansar un poco, ya que no es muy pedagógico para nuestro aprendizaje escuchar de forma seguida 2 horas de clase sin descanso. Siguiente diapositiva, por favor. Mostraremos primero lo que es el cronograma de clases. Ahorita estamos en la primera clase, que es Introducción al diseño de estructuras sismorresistentes. La siguiente clase será Bases del diseño sísmico. Luego, para el 11 de mayo se tendrá Métodos de análisis sísmico. El 18 de mayo veremos Diseño de estructuras sismorresistentes. Y para el 25 de mayo, la última clase es Diseño de edificación. Siguiente diapositiva. Se cuenta con 2 certificados, uno por clase, que vale 25 soles y la reconoce 4 horas, y otro certificado por 75 soles, que le da un certificado por cada una de las clases, más uno por 20 horas. También tiene acceso al aula virtual con las clases grabadas y el material complementario. Se les estaría dando un correo institucional con Office 365 por todo un año y descuentos especiales para futuros cursos. Pueden hacer los depósitos en las cuentas de BCP, YAPE, Caja Arequipa y BBVA. El comprobante de pago debe ser enviado al correo informes@dicitur.edu.p al WhatsApp de la persona que los atendió, confirmando sus datos como son sus nombres y apellidos completos, su DNI, su correo electrónico y bueno, el nombre de la clase que está solicitando. Bueno, y el riesgo sísmico pues es la probabilidad que tenemos de que tengamos un efecto en este caso, sobre nuestra estructura o sobre nuestra infraestructura debido a la propagación de estas ondas sísmicas. Claro,
Justamente antes lo he comentado, que con este hecho de que no sabemos ni cómo, no sabemos predecir exactamente al 100%, el dónde, más o menos sí, pero no un lugar súper exacto, el cómo va a depender un poco del tipo de sismo y nunca vamos a saber qué tipo de sismo se va a dar en el momento en el que nos alcance la vibración, y el cuándo es difícil, ¿de acuerdo? Además del cuándo, sobre todo es la duración del propio sismo, que sabemos que cuanto más dura, más peligroso es. Por ejemplo, ahí he estado comentando que nosotros desde el punto de vista estructural trabajamos en dos estados límites, que la propia normativa también nos da, que son los estados límites de servicio y los estados límites últimos. Cuando nosotros se produce una serie de fallos o de fallas en nuestras estructuras, en nuestras edificaciones, por ejemplo, si esas fallas están dentro de lo que nosotros llamamos un estado límite de servicio, significa que es un comportamiento que podemos corregir, ¿de acuerdo? Que no va a producir un colapso total de la estructura, ¿vale? Sino que lo que puede producir es un colapso parcial y que se puede reparar. El estado límite de servicio se da, es decir, ese tipo de repercusiones que lo veremos específicamente también cuando vayamos trabajando estas semanas, ¿no? Pero lo comento ya por la imagen que tenemos justo enfrente. Esos estados límites de servicios están cuantificados, existen manuales también donde cómo corregirlos y demás. Cuando hacemos los cálculos también tenemos así como una serie de datos que nos dan para poder corregir esas acciones. Pero los estados límites últimos son más difíciles de reparar, es decir, digamos que ya afectan realmente a la vida útil de mi edificación o de mi estructura. Y por lo tanto, o son mucho más costosos, ¿de acuerdo? Aunque existe rehabilitación sísmica, también os lo diré, se puede rehabilitar parte de lo que tenemos en la imagen, aunque por eso digo que es mucho más costoso. Y lo que peligra ya es la vida de las personas. Es decir, en los estados límite últimos se puede producir un colapso total. Y justamente aquí entra una de las variables que hemos comentado antes, que es cuándo se puede producir el sismo. Más que el cuándo, para nosotros es cuánto dure un sismo, porque si se produce un sismo durante un periodo de tiempo largo y agota la resistencia mecánica de mi edificación va a llegar a un estado límite, a un estado último de servicio en muy poco tiempo y se puede derrumbar, se puede venir abajo, ¿de acuerdo? Entonces, estos daños en infraestructuras, en carreteras, etcétera, pueden afectar tanto a la vida de las personas como sobre todo en infraestructuras, pueden afectar, que es la parte importante, a los servicios de emergencia. Por eso estaba constatando que existe como el concepto del sismo cuanto a una edificación particular y el concepto del sismo a nivel social del funcionamiento de una ciudad al completo. De ahí que INDECI tenga planes de evacuación, de respuesta, etcétera. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues que vamos a hacer un supuesto, si INDECI tiene un plan de evacuación fantástico contra un sismo, pero de mi ciudad el 40% de los edificios se han visto afectados con estados límites últimos, pues entonces se pueden venir abajo y mi plan de evacuación pues obviamente no va a funcionar. ¿Por qué? Se van a colapsar vías, se van a colapsar accesos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en ese tipo de casos, cuando existe este tipo de emergencia social, digamos comunitaria, hemos de tener en cuenta si son solo las edificaciones que se pueden ver afectadas o además se puede producir licuefacción, que hemos explicado antes lo que es, o los deslizamientos en laderas o tsunamis. ¿Por qué? Pues porque justamente estos tres efectos es muy importante el factor tiempo, y el factor tiempo digamos que es el más difícil de cuantificar o de diagnosticar. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Es importante tener en cuenta que este riesgo sísmico, ¿sí? Que este riesgo sísmico es importante que tengamos en cuenta cuál es ese factor tiempo y que podamos calibrar cuál es el grado de afectación que tenemos, tanto a nivel urbano, de acuerdo a nivel urbano social, como a nivel edificatorio. Lo que sucede en este caso es que esta edificación tiene esta construcción de muros de albañilería que además se ve obviamente que no está reforzada, y entonces se ha producido un sismo y simplemente se ha venido abajo. La cosa es que, por ejemplo, no está reforzado y afecta a estos elementos, y si os dais cuenta son unos elementos salientes que lo que hacen es, en cierto modo, rigidizar el resto de la estructura. En este caso no lo ha rigidizado, sino que más bien le ha provocado
una debilidad a esa estructura. Nosotros, por ejemplo, en España, cuando hacíamos este tipo de actuación, bueno, en los edificios antiguos que tienen este tipo de materialidad, por decirlo de algún modo, lo que se hacía en este tipo de cajas, de elementos que salían con albañilería, era que situábamos las cajas de escalera. Y entonces las cajas de escalera, como comprenderéis, ya tenemos la zancada, el propio elemento de la escalera que tiene que ir estructuralmente ligado con las propias paredes y con el suelo. Y entonces eso sí rigidizaba estos elementos, ¿sí? Entonces son algunas de las concepciones que podemos ir asociando entre unos tipos de materiales que podemos utilizar y otros materiales. ¿Qué pasa? Esta ya es una constatación un poco del tipo de pérdidas humanas que se puede producir. Justamente antes, cuando estábamos comentando el tipo de movimientos que puede tener el propio sismo, yo ya he dicho que es bien difícil, como la imagen que aparecía antes, que una estructura se parta por la mitad, pero se puede dar, ¿de acuerdo? Es más, dentro de lo grave que puede ser el propio sismo, es mejor que se parta por la mitad, para que os hagáis una idea, que todos los edificios se vengan abajo. Y creo que esta imagen representa un poco eso. ¿Por qué? Pues obviamente se habrán producido pérdidas humanas a través de este terremoto que se produjo, porque además no solo se ha volcado, sino que el suelo está abierto, como veis en las imágenes, es decir, es un fallo como del propio terreno para con la estructura. Pero claro, imaginaos la gravedad del asunto si la cosa hubiese sido que todo hubiese vibrado y todas estas edificaciones se hubiesen derrumbado. Entonces, en el caso de que se produzca el derrumbe, ¿de acuerdo? La cantidad de víctimas mortales siempre es mayor, porque bajo los escombros es mucho más difícil rescatar a las personas que cuando la estructura se mantiene en pie. Inevitablemente, no digo yo que no se hayan producido pérdidas humanas, pero este caso había traído esta imagen justo para que comparemos esto. El daño es muy grave. Ahí se ven, por ejemplo, las escaleras de los bomberos, además, que llegan hasta el nivel de arriba y todo eso, pero es menor que si todas estas edificaciones se hubiesen derrumbado. En este caso, cuando se produce este tipo de rotura en la propia edificación, digamos que aquí la edificación sí avisa, es decir, como lo rompe literalmente por la mitad, es como que sí que tenemos unos minutos como de respuesta, por decirlo de algún modo. Entonces sí que hay ciertas zonas, como por ejemplo aquí en Perú es importante que tengamos planes de evacuación rápido e inmediato, nuestras escaleras de emergencia para que rápidamente toda la gente pueda evacuar. Porque probablemente antes de este proceso de ruptura total de esta edificación así por la mitad, haya producido no solo la vibración del propio temblor, sino que se haya producido el crujido fuerte, obviamente, de ciertos de los elementos estructurales antes de romper, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde insisto un poco en este factor del tiempo, que tenemos que ser un poco conscientes de que es una de esas variables que tenemos que empezar a introducir y empezar a calibrar, igual que estaba diciendo antes, que antes no se cuantificaba un poco cada cuándo se producía un sismo, dónde se producía, cuánta gente moría, qué tipo de estructuras había. Esta del tiempo es una de estas que tenemos que empezar a introducir y tener en cuenta, porque en ese periodo de tiempo se pueden salvar vidas por la evacuación de las personas que se produzcan. Otro de los fenómenos que se pueden derivar, y este es bastante común en zonas de aquí de Perú, es el deslizamiento de laderas. Aquí suceden dos cosas, y este es, digamos, es más impredecible porque, claro, nosotros podemos hacer, como estaba diciendo yo antes, podemos hacer un estudio de mecánica del suelo de nuestras edificaciones, un estudio de mecánica del suelo del terreno donde estoy apoyando la carretera que estoy diseñando o el puente que estoy diseñando, pero claro, es bien difícil que yo haga un estudio de mecánica de suelos de la ladera que tengo al lado. Y esta imagen, por ejemplo, lo constata. ¿Qué es importante en este sentido? En este sentido, ¿qué podríamos decir? Que los geólogos, por decirlo de algún modo, tienen que intentar tener esa capacidad de previsión, de saber dónde se producen o no ciertos deslizamientos. Y con esto pongo un ejemplo muy normal o categórico aquí en Perú, y es que la mayor parte de los huaicos, por ejemplo, se producen siempre en las mismas zonas. Ahora, vamos a hacer un supuesto.
en un huaico, se produce un huaico y justamente en el momento en el que se produce el huaico se produce un terremoto fuerte. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues todo el huaico, o sea, toda la problemática que conlleva el huaico en sí mismo se va a ver exponencialmente acrecentado por esa situación del sismo. Es decir, porque realmente lo que tenemos es un terreno que no tiene ningún tipo de resistencia mecánica, que el problema no es que ya no tenga resistencia mecánica, sino que se produzca un deslizamiento y, como aparezca en la imagen, socave, digamos, entierre literalmente ciertas edificaciones. Entonces, aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno, el lugar donde edificamos. Es absolutamente imprescindible tener en cuenta que si un año pasa un huaico por un punto, vuelve a pasar otro huaico, bueno, pues tenemos que tener un margen de metros de distancia de ese huaico para no edificar ahí y cubrirnos las espaldas. ¿Por qué? Pues porque si ya sabemos que es un suceso que se va produciendo de manera repetida en un mismo lugar, es demasiado osado, ya no solo por nosotros de nuestra parte, sino por cualquier técnico, es demasiado osado querer localizar algo cerca de ese punto que ya sabemos que tiene una serie de consecuencias, en este caso, con respecto al huaico. Sí, la otra es tener en cuenta que del mismo modo que tenemos planes de INDECI contra la respuesta al sismo, planes de evacuación, etcétera, etcétera, necesitamos una serie de geólogos del Estado, de empresas, de lo que sea, que hagan un estudio generalizado de este tipo de laderas que se sabe perfectamente que entran en desprendimiento porque se colapsan de agua. Es una especie de liquefacción, como hemos visto antes, pero sin edificación, ¿de acuerdo? Ese agua, esos terrenos están totalmente colapsados con agua, llega un momento en el que no admiten más cantidad de agua, el agua pesa y entonces al final se desliza y se desprende. Y justamente no tiene fin, porque como ya sabemos que el agua al final siempre va a encontrar su propio camino, es una mezcla entre vegetación, fangos, barro, etcétera, y se lo lleva todo por delante. ¿De acuerdo? Y obviamente también se lleva pérdidas humanas. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. El tsunami es otro efecto que se puede producir. Cierto es que está constatado por cambio, por cuestiones del cambio climático y demás, que seguramente en los próximos 30, 50 años se vayan a producir más tsunamis. También es cierto que es un fenómeno bien difícil de controlar porque, luego lo comentaré ahora en la última parte, porque si vamos a esperar olas hasta de 30 metros, no podemos tener todas nuestras costas absolutamente preparadas ante un elemento de 30 metros de altura, es decir, no habría resistencia suficiente. Lo importante en el tsunami sería un poco el concepto de lo que hemos dicho antes al principio, de que yo os decía de esta energía que llega del sismo, que atraviese mi edificación y que se vaya, es decir, que tengamos unos puntos a través de los cuales podamos desprendernos de esa energía. Pues con el tsunami sería lo mismo, que pase la ola de 30 metros, pero que no se lleve mi edificación por delante, es decir, que el agua pase por dentro sin que se produzca el arrastre de todos esos elementos y demás. Muy difícil todo esto que estoy comentando es el caso hipotético de lo que desearíamos. Es totalmente imposible saber si el tsunami viene con más fuerza, con menos fuerza y demás. No es todavía un fenómeno que se haya estudiado demasiado, pero justo por el mismo concepto de antes, es una concentración de energía tal que se va disipando en todo su recorrido y lo mejor es como que el recorrido siga y no intentar darle un tope porque nunca vamos a poder contrarrestar esa gran cantidad de energía que se produce. De ahí hay que tener en cuenta que voy a hacer así el comentario general antes de que lleguemos al siguiente punto. Después de los años 60 y 70, empezaron a hacerse esfuerzos muy importantes con respecto a la predicción de terremotos. Ya he dicho que es que no había, digamos, los instrumentos para la medición, es decir, en esa época es donde la tecnología comienza un poco a apoyarnos, tener en cuenta que hasta los años 60, 70 no existían redes como Internet, que se empezó a utilizar desde el punto de vista militar, y los datos que había en las distintas partes del mundo todavía no se habían constatado, y empieza un poco esa responsabilidad de querer predecir el terremoto, de saber qué es lo que va a suceder. Entonces, como aparece aquí en la imagen, hay casos de predicción satisfactoria, como se indica, como en China, que permitió justamente toda esa investigación y esas herramientas que tenemos, permitió evacuar 3 grandes ciudades en 2 días y entonces hubo un terremoto importante, pero las vidas humanas se salvaron. ¿Qué pasa? Poco tiempo después hubo un terremoto similar y ahí sí se produjo una importante pérdida de vidas humanas.
¿Qué pasa? ¿Significa esto que es que tenemos que tener en cuenta que vamos a saber predecir, es decir, que el objetivo final es saber predecir al 100% el sismo? Pues la verdad es que creo que hoy en día ni la tecnología ni nuestros conocimientos nos van a permitir hacerlo. Entonces, justamente por eso antes hablaba de que hay una serie de datos que sí que nos dicen qué probabilidades tengo de dónde estoy, se produzca un sismo, cómo es ese sismo, ¿de acuerdo? Cómo entender qué es ese sismo y después también cuándo se vaya a producir. Hay una serie de anotaciones que nos pueden ayudar en ese caso, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es importante tener en cuenta que la predicción se consigue, se estudia, o sea, se está intentando, digamos, hacer más específica desde el punto de vista científico y está asociada a tres escalas temporales, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Entonces, la de a corto plazo, la de horas y días, la única que nos sirve es el tema de la evacuación. Es decir, y esto, por ejemplo, sería que, vamos a hacer un supuesto, estamos en Lima, ¿de acuerdo? Y se reporta, como estaba diciendo antes, un sismo importante. Y de repente vemos que llega hacia el sur. O vamos a hacerlo al revés. Por ejemplo, yo que estoy en Ica. Imaginaos que aquí en Ica, que es una zona sísmica importante, tenemos un sismo más o menos fuerte. Y que de ahí vemos que de repente 3 minutos después, ese sismo se está produciendo en Cañete. Entonces, como vemos que se produce una escalada al norte, es probable que dentro de 7 minutos o de 4 minutos después, ese propio sismo esté dando en Lima. Es bien difícil que se produzca una correlación espacial en los sismos, pero se puede dar. En ese caso, ¿qué es lo único que podríamos hacer? Evacuar. ¿De acuerdo? De ahí, a medio plazo, lo que tenemos son los planes de emergencia, que es justo lo que estaba comentando antes del INDECI y demás. Hay una serie de planes de emergencia y de evacuación también, digamos, para poder sostener y cuidar. Y el más importante quizás para que los dos también funcionen bien, como estaba diciendo antes, es el de a largo plazo, que el diseño sismo resistente y la planificación urbanística nos ayuden en la prevención de daños, porque antes he puesto un ejemplo muy característico. Imaginaos que INDECI tiene un plan de evacuación o de efectos secundarios de cómo paliar daños en las próximas 2 semanas después de un sismo, porque existen, pero he constatado de que en la ciudad en la que se ha producido el sismo, el 40% de las edificaciones no están preparadas frente a un diseño sismo resistente y se han derrumbado. Entonces, mi plan de emergencia desaparece. Entonces, por eso dice que no solo es el diseño sismo resistente, sino la propia planificación urbanística. ¿De acuerdo? Entonces, por eso decía antes que nuestra responsabilidad cuanto a este tema es una responsabilidad a mayor escala. No solo es del diseño que hagamos, tanto dentro del campo de la arquitectura como de la ingeniería civil, sino es importante que seamos conscientes que por muy pequeña que sea una edificación o por muy pequeña que sea una intervención, tenemos que tener esto en cuenta para que en el caso de que se produzca un daño mayor, contribuyamos positivamente al funcionamiento de esos planes de emergencia o esos planes de evacuación que tenemos a gran escala. ¿Sí? Y esto, vamos con las normativas, con el último punto, que es el de las normativas para el diseño sismo resistente, y aquí es donde yo quería asociaros un poco la parte de la historia de las primeras normas sismo resistentes. Realmente, digamos, los primeros datos que aparecen de sismos son en la zona de China, de Japón y demás, ¿de acuerdo? Allí se asociaba, como aparece en la imagen de la derecha, se asociaba el movimiento sísmico, como ha pasado posteriormente en otras culturas, se asociaba el movimiento sísmico a entidades, a divinidades, ¿de acuerdo? Era como que estaba asociado a crónicas de los dioses, como que el ser humano se comportaba mal y entonces los dioses se enfadaban y provocaban temblor en los suelos y demás. Bueno, pues esa creencia ha estado hasta hace no tantos años, es decir, existen desde los romanos y los griegos hasta zonas de Europa Oriental, donde como dice ahí, con más de 1600 años de antigüedad, se tienen textos donde se constatan, ¿de acuerdo? También hay aquí, de la zona de los mayas, de los aztecas y de los incas, que también hacen referencia a este fenómeno. Aquí es normal, justamente más normal que, por ejemplo, en Europa, y os diré, por justo lo que decíamos antes, porque en la zona de China y Japón tiene también una zona muy intensa sísmicamente, al igual que aquí. Entonces es lógico que así sea. La cosa es que a partir de la Edad Media, ¿de acuerdo?
se les daba esa explicación mística, ¿de acuerdo? Asociada a los dioses, digamos, al castigo de la ira divina, como dice aquí. No es hasta después de la Edad Media, y esto sí está constatado por la historia, durante el siglo XVI, XVII, XVIII, sobre todo en esos siglos donde ya comienza la ciencia a ganar posición con respecto a la divinidad, cuando digamos que se constatan, como dice aquí, a partir del año 1600, de acuerdo, a partir del Renacimiento, de esa época, se empiezan a constatar, a anotar, porque hasta entonces lo único que se hacían era anotar esos movimientos y esos temblores que se producían, y por lo menos se elabora, como dice ahí, una lista, se empiezan a anotar dónde se producen y cómo se producen. Y esos son los primeros datos que sirven posteriormente a investigadores para poder hacerlo, ¿sí? Para poder luego coger esos datos, calibrar dónde se producen, cómo se producen, cada cuánto se están produciendo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y claro, daban datos contradictorios y sobre todo es porque, ¿cómo diría? La sociedad era un poco más pobre. ¿Qué significa más pobre? Que tenía una menor capacidad de reconstrucción. No es que fuera más pobre, vamos a llamarlo así. La capacidad de reconstrucción era menor. Entonces, en ese caso, costaba muchísimo tiempo y muchísimo dinero lo que es el aspecto de la reconstrucción. Entonces, durante muchos años, por ejemplo, en Europa, lo que pasaba es que había sismos en ciertas zonas y había veces que no se reconstruían los poblados, simplemente la gente migraba de un sitio a otro sitio. Esta solución, que justo es lo que estoy haciendo un poco referencia a la parte económica, porque luego en realidad, justo como la imagen, lo que hacían es que se desplazaban como a 2 o 3 kilómetros de ahí y recogían otra vez el material y volvían a construir las viviendas con ese mismo material, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos podía salvar? Bueno, lo que nos podía salvar es que si era una zona de contacto importante entre placas y nos habíamos desplazado, pues de repente los epicentros nos iban a producir exactamente en el mismo punto exacto, pero bueno, muy salvados tampoco estaban porque volvían a construir las viviendas con los mismos materiales. ¿Qué pasa? Sí sabían que esos materiales no eran resistentes, pero como digo, la tecnología en ese sentido tampoco les ayudaba. A partir de, como he dicho, de principios de 1900, también con el tema de la revolución industrial y este tipo de conceptos, cambia mucho la tecnología de materiales. Y entonces la tecnología de materiales ayuda a constatar que hay materiales, y esta imagen creo que también lo explica, que hay materiales que resisten mejor que los sismos. Y creo que en Perú, cada vez que se ha producido un sismo importante, en Perú, en México, en Chile, hay edificaciones que se mantienen en pie y otras edificaciones que no se mantienen en pie. No solo es por la tecnología de materiales en sí, y esto es una cosa de la que quiero constatar justo cuando avancemos en las otras sesiones. No solo es que nosotros utilicemos el material idóneo, es un cúmulo de decisiones, desde estudiar perfectamente esa mecánica del suelo, tener un poco la constatación de qué tipo de sismos se han producido en esa zona, por ejemplo, y qué tipo de fallos se han producido en esa zona. Por ejemplo, México tiene un montón de libros donde constata un montón de fallas que se han producido a lo largo de los años y cuáles son esas grietas, como en las imágenes que hemos visto antes, esos estados límite de servicio que por lo menos podemos saber cómo se hace. Ese, por ejemplo, es un avance que hace que aquí en esta zona se utilice, por ejemplo, la albañilería confinada y antes no se utilizase. Entonces, eso ya es una consecuencia de una observación. Es decir, observamos y vamos tomando decisiones de acuerdo a eso, ¿sí? Entonces, no solo es la materialidad, sino un poco ese estudio de mecánica de suelo, esa investigación y después trabajar, como he dicho antes, con una estructura coherente. Es decir, que mi estructura funcione toda ella correctamente, que esté equilibrada, que la estructura ya sea de albañilería confinada, de concreto armado o metálica, me aseguro que tiene un comportamiento equilibrado, que tiene algún punto, como he dicho antes, donde puede escapar un poco esa energía, que es un poco lo que llamaríamos un nudo articulado para que sea un punto a través del cual pueda liberar y demás. Y que sí, que me pueda producir algún fallo local,
¿de acuerdo? Pero que ese fallo local me dé un estado límite de servicio que yo pueda reparar y no me lleve a un estado límite último que pueda provocar el derrumbe. Porque, ya lo digo, en ese sentido siempre es peor que se produzca la demolición del derrumbe de toda la edificación, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, de esa época, hubo en Estados Unidos también, en Chicago y demás, hubo fallos por terremotos, incendios, un montón de muertes. Y entonces, cuando muere una gran cantidad de personas, sobre todo en un país desarrollado, es cuando todos esos países desarrollados se ponen las pilas y empiezan a crear una normativa específica. Y eso es un poco lo que pasó en ciertos terremotos que se produjeron en el siglo pasado. Es importante que tengamos en cuenta que a partir de estas cosas, de estos procesos que estoy comentando, ciertas comisiones empiezan a considerar, como dice aquí, que se diseñe la estructura del edificio con, por ejemplo, una fuerza horizontal del 12º del peso del edificio, o si en el caso de que el edificio sea más de 3 pisos, con una fuerza horizontal de 1/8. Eso es un poco el inicio de todo este punto de hacer una normativa y que esa normativa no solo nos guíe, sino que nos lleve a hacer un cálculo sismorresistente específico y concreto, ¿de acuerdo? Ahí teníamos el incendio de San Francisco y demás. Y otra cosa importante que hay que tener en cuenta, y es que es donde quería llegar un poco como para terminar, es el hecho de que al final, hoy en día, la situación que tenemos es esta, ¿de acuerdo? Todos los países tienen una norma sismorresistente, tenemos esa fuerza cortante, esas fuerzas horizontales que vienen dados a partir de una serie de variables, pero quiero anotar que justamente asociando esta parte de la normativa justo con la tecnología de materiales, el país que, digamos, está a la cabeza, el que primero, digamos, se preocupa por este tipo de cuestiones es Japón. Y es Japón porque Japón es un país muy pequeño, ¿de acuerdo?, que tiene una gran concentración de ondas sísmicas y que además, justamente, y esto a lo largo de la historia también se produce, tecnológicamente ha sido durante justo todo esto, desde el siglo pasado que estoy comentando, ha sido de los países que tecnológicamente ha ido a la cabeza, por ejemplo, cuando la tecnología de materiales. Esto lo digo porque las normas europeas, por ejemplo, con respecto al tema sísmico, se fijaban en las normas japonesas, las de Estados Unidos igual, ¿de acuerdo? Cierto es que justamente con Estados Unidos y demás hubo problemas por la Segunda Guerra Mundial, siempre ha habido conflictos que se han producido, pero si hablamos desde el punto de vista de la investigación científica, cuantificatoria en general, Japón es el país que va a la cabeza. ¿Por qué? Pues porque estudia y evalúa la tecnología de los materiales a la par que las condiciones sísmicas que se puedan dar, ¿de acuerdo? Ellos han tenido problema con las centrales nucleares en Fukushima, ya lo sabemos, ¿de acuerdo? Ahí ha habido pérdidas y entonces digamos que ellos cada vez que se produce una situación de este estilo lo investigan, lo cuantifican y dan respuestas, es decir, generan respuestas desde el punto de vista de la tecnología de los materiales y desde el punto de vista de la normativa. Y luego el resto del mundo mira un poco para allá, ¿sí? Quería terminar con eso, luego teniendo en cuenta que a partir de ahí, y obviamente desde el momento en el que se internacionaliza la información, la comunicación y demás, ya a partir del año 63 aparece la Asociación Internacional de Ingeniería Sísmica, sobre todo. Disculpe, se le volvió a ir el volumen, el sonido. Qué raro, él solo, y ahora sí, ¿no? Él solo se activa y se desactiva, no sé por qué. Sí, ahora sí se la escucha. Ya, sí, ahora sí salía apagado. Justo lo que estaba diciendo es que además de, justo en ese aspecto de las normativas, fijarnos un poco en Japón, sí que es cierto que a través de las herramientas de comunicación, sobre todo las herramientas de medición, claro, digamos que ya se internacionaliza la manera en la que se miden los propios acelerómetros de los terremotos, cómo se cuantifica, y esa información es libre, es decir, esa información pasa de un país a otro país, porque a todos, es decir, a cualquier parte del mundo le beneficia saber cuál es el comportamiento sísmico en una región, porque puede afectar a otra región. De hecho, lo sabemos, cuando hay un terremoto en Japón, por ejemplo, justamente por esa asociación del Pacífico, puede tener aquí represalias, y hace poco hemos tenido, por ejemplo, aquí un Pisco, cuando hubo ese tsunami en las islas, apareció por aquí un pequeño tsunami y en la zona de Pisco
hubo una marea con una gran cantidad de agua. Entonces, toda esa información es imprescindible y es importante tener en cuenta que es de libre acceso para todo el mundo. Y luego al final constatar que nosotros igual en Perú, como todos los países ya, tenemos nuestra norma técnica de edificación, la E030, diseño sismo resistente, que es la que a lo largo de las próximas semanas vamos a ir asociando, vamos a ir viendo un poco cómo lo trabaja y no solo cómo se trabaja, sino cómo lo asociamos a los distintos tipos de estructura, como he comentado también, que podemos tener y sobre todo también un poco a toda esta información genérica y general de qué es un sismo, qué comportamientos tiene, qué cosas necesitamos saber, qué cosas no podemos saber nunca, etcétera, para intentar enlazar toda esa información y tener un conocimiento más completo sobre el diseño sismo resistente en estructuras. Y eso sería todo. Así que ahora abrimos nuestro espacio de dudas y consultas. Moisés Gamarra ya había preguntado por el chat, diciendo, en promedio, ¿a qué distancia se podrían colocar las zonas de seguridad o puntos de reunión externos? Hay quienes indican que una edificación en promedio cae o genera detritos al 30% de su altura. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, eso depende, un poco primero, es que depende de tantas cosas porque depende de cuál es la localización donde se da, ¿de acuerdo? Cuál es el material, es decir, cuál es la materialidad con la que están hechas las edificaciones, porque claro, si según el tipo de materialidad que yo tenga, ese 30% me puede constatar o no. Lo que sí es cierto, sí es verdad, que sí que funciona, es que en ciertos barrios que se han diseñado en zonas residenciales, sobre todo, por una cuestión urbanística, que es un poco lo que decíamos antes, más que muchas veces calles más anchas, ¿de acuerdo? Lo que sí que se han intentado diseñar son como diría, como pequeños parques o pequeñas plazas, ¿de acuerdo? Que vamos a suponer que se estudia que cada una de esas viviendas o de esas residencias pueda tardar, yo qué sé, si sales de casa no puedas tardar más de 5 minutos en llegar ahí caminando, ¿entiendes? Entonces, lo que sí se hace son una especie de lugares de evacuación. Aquí, por ejemplo, donde yo vivo, en Ica, nosotros las calles que hay son bastante anchas y cuando hay un sismo, por ejemplo, todos salimos a la calle y nos ponemos en la esquina que no está edificada, por ejemplo. Pero claro, lo cierto es que según la frecuencia y el movimiento del sismo, en eso te puede dar tiempo, no. Ese dato del 30% depende de otros muchos factores, depende de qué tipo de suelo tenemos, etcétera. Entonces, justo por eso, muchas veces las normas, cuando generalizan el sentido, muchas veces lo hacen a través de organismos como INDECI y demás para tener una especie de información general como para la sociedad. Pero desde el punto de vista técnico, profesional, así como para nosotros, no es tan específica porque depende de un montón de variables que te pueden desmontar el 70% en un momento. Lo que sí se hacen son como zonas de evacuación, es decir, se estudia que haya como, para que hasta una persona mayor desde su casa, una persona de la tercera edad, tenga tiempo de salir de su casa, que no camina muy rápido, o sea, tenga tiempo de salir de su casa y llegar a una zona de evacuación en un tiempo estimado que no sea superior probablemente a los 5 minutos. ¿Sí? Esa sería un poco la respuesta. Sí, Martín Severo pregunta, ingeniera, consulta, ¿qué se verifica o chequea en un estudio de aislamiento sísmico para una edificación hospitalaria? En el caso de la edificación hospitalaria, es que partimos de la base de que las personas que están al interior del hospital no se pueden desplazar y entonces no se pueden evacuar. Entonces, en ese sentido, lo que se hace es utilizar los aisladores sísmicos, que lo que hacen, como he comentado antes al principio, son los que se colocan debajo del edificio y lo que hacen es disipar esa energía. O sea, literalmente es como una especie de elemento, algunos son vibratorios, otros no tantos, pero lo que hacen es absorber y disipar esa energía para que el sismo, digamos, no tenga una repercusión demasiado elevada sobre la propia edificación. Y claro, esos aisladores sísmicos, que justamente antes hemos comentado, los comentaremos también a lo largo de estos días, ya he dicho que hay varios edificios, por ejemplo, en Lima que los tienen. Depende de la envergadura de las vidas de las personas con las que estemos jugando. Lo que pasa es que justo en un hospital, pues las personas no se pueden evacuar. Y como no se pueden evacuar,
Entonces, en ese caso, se rige a eso. También edificios institucionales y demás tienen también ese tipo de aisladores sísmicos, porque además lo bueno de esos aisladores es que, digamos, tienen una vida útil bastante longeva, es decir, no caducan, para que nos entendamos. Dentro de 20 años se supone que tiene que estar funcionando a la perfección como lo hace ahora. Entonces, la intención es que disipen esa energía. Vibren o no, absorben la energía y la disipan, como he dicho antes, como que la expulsan y ya no llega a atravesar toda la energía del edificio y por lo tanto los daños son mucho menores. Martín Severo levantó la mano. Ingeniera, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Sí, ingeniera, le quería hacer una consulta. Están haciendo un proyecto de un hospital, ¿no? Bueno, Sí. he revisado que en el expediente técnico han propuesto la inclusión de muros diafragma en todo el perímetro, o esos muros anclados, ¿no? Sí. Entonces, nosotros como supervisión, ¿qué deberíamos verificar, ¿no? Frente a un evento sísmico? Esa sería la consulta. Bueno, en ese caso depende, mira, por ejemplo, depende, como habíamos dicho, supongo que si han tomado la decisión de hacer ese muro diafragma es porque las características del suelo no son demasiado buenas. Entonces, en ese caso, primero sería constatar si es que, por lo menos, saber si tenemos un suelo granular o un suelo cohesivo, para saber qué es lo que va a pasar en el momento en el que suceda, por ejemplo, el sismo. Es decir, si en el caso de que suceda un sismo fuerte, el edificio va a poder asentar, en el caso de que sea un suelo granular, o en el caso de que, por ejemplo, sea un suelo cohesivo, deberíamos tener en cuenta cuál es la cantidad de humedad que se puede dar o la cantidad de agua que puede quedar ahí para que no produzca la licuefacción, que es el fenómeno que hemos visto antes. Ese sería el primer punto de partida que habría que asociar en la toma de decisiones de ese tipo de muros con respecto al suelo. Y en segundo lugar, pues es un poco la respuesta asociada que estaban haciendo antes. Depende un poco también de la superficie, es decir, no es lo mismo que tengamos un hospital de 500 metros cuadrados que tengamos un hospital de 15.000 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, va un poco en función de la envergadura, del número de pisos, también es importante, y obviamente de las decisiones estructurales y constructivas que tomemos, que es justo el punto final que he considerado yo hoy, porque hoy la parte estructural la hemos tocado muy poco, porque era como el análisis del sismo en sí y cuál es el factor del suelo o del terreno. Pero como he dicho al final, hay una serie de decisiones que nos llevan desde el punto de vista estructural, como veíamos en la imagen, a saber si mi edificio va a resistir más o menos. El segundo punto sería ver que la cimentación tiene que estar perfectamente enlazada y debe de deformar de manera continua junto con mi estructura, que es un poco lo que veremos en sucesivas sesiones. ¿Por qué? Pues porque si tengo varios puntos en los que mi estructura no está bien unida a mi cimentación o mi estructura, y esto significa que de repente tenga un pórtico unidireccional y de repente cambie de sistema constructivo y tenga un pórtico bidireccional. Es decir, si se producen alteraciones estructurales, ¿de acuerdo? Ese tipo de alteraciones estructurales puede provocar que en el momento en que se produzca el sismo, ahí en ese punto se produzca una concentración de tensiones. Y en esa concentración de tensiones, el edificio rompa, por decirlo de algún modo. ¿Vale? Eso es justo lo que yo decía antes, que para evitar eso, entre la cimentación y la propia estructura o entre la cimentación y el suelo, es donde se colocan los disipadores de energía. Pero depende de varios factores. Es decir, no es una decisión unilateral, eso es lo que estaba intentando decir antes también. No es una decisión de que ya me encuentro con esto, lo hago, sino que es una decisión que viene dado por distintas variables y distintos factores para tomarla. Porque, como he dicho antes, los aisladores sísmicos son herramientas caras, es decir, es un coste elevado que nosotros tenemos en la edificación. Esas son las cosas a barajar. ¿Cuál es la calidad del suelo? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la superficie? ¿Cuál es el número de niveles? ¿Y cuál es el sistema estructural? ¿Y cuál es el vínculo? Es decir, si tenemos un sistema estructural totalmente rígido, si tenemos un sistema estructural con nudos rígidos y con nudos articulados, etcétera, para saber cómo va a responder toda mi estructura ante el caso del sismo. Bien, gracias por tu pregunta. También tenemos acá en el chat la pregunta de Eric Gaona, que dice, ¿cuál es su opinión con respecto a las edificaciones que combinan los pórticos con albañilería?
Pues a ver, es que no es el problema, no es que se, ¿cómo diría? No, el problema no es que no se combinen los pórticos con la albañilería. El problema es, como le estaba diciendo al compañero antes, tener muy claro cuál es el sistema estructural que está funcionando. Por ejemplo, yo puedo tener un sistema aporticado de un pórtico unidireccional de concreto armado y esa estructura es la que se va a encargar de transmitir las cargas al terreno y de absorber las cargas cuando vengan del terreno en el caso de un sismo. Entonces, el resto del material que yo utilice en mi edificación puede ser albañilería o puede ser otro tipo de material, ¿de acuerdo? Pero tengo que tener en cuenta que quien me va a responder satisfactoriamente o no va a ser esa estructura de concreto armado. Eso es lo que quiero decir. Si combinamos desde el punto de vista estructural concreto armado con albañilería confinada, mal. Es decir, no es una de las mejores soluciones. ¿Por qué? Pues justamente por lo que le estaba diciendo al compañero. Si ya a veces cuando cambiamos de un tipo de un sistema porticado unidireccional a uno bidireccional, que se produce una diferencia de transmisión de cargas, eso puede ser un punto débil que el sismo puede aprovechar para que tenga una concentración de tensiones, pues lo mismo sucedería en el caso de que yo intente combinar una estructura de concreto armado con una estructura de albañilería confinada. Entonces, en ese caso, digamos que el sismo va a buscar por el material, digamos, menos resistente y seguramente va a colapsar antes la albañilería que el concreto armado. ¿De acuerdo? Entonces, no es que no se pueda, solo que tenemos que tener claro, en primer lugar, quién es estructural y quién no es estructural, ¿de acuerdo? Y en el caso de que los dos sean estructurales, por lo menos es mejor no combinarlos en un mismo nivel, combinarlos en distintos niveles, pero aún así no es una solución demasiado buena, porque en el encuentro entre la solera, es decir, la propia viga y la propia columna y demás, los comportamientos estructurales y las deformaciones estructurales, que es lo que nos interesa en el caso del sismo, no son iguales, no deforma igual un elemento de concreto armado que un elemento de albañilería confinada. Y en esa deformación va a chocar cuando haya una transmisión sísmica y va a colapsar, va a romper. Bien, creo que no hay más preguntas. Bien. Leonardo acaba de preguntar, dice, cuando ocurre la resonancia en la estructura, ¿cómo la evito? Desde el punto de vista estructural, solo hay una manera así teórico-técnica, que es, como he dicho, ya he comentado antes en algún caso, que en vez de un nudo rígido que mantenga el ángulo entre los dos elementos, tengamos un nudo articulado que permite cierto giro entre los dos elementos. Y ese nudo articulado nos sirve para disipar energía. Esa es la única manera desde el punto de vista teórico-estructural, solo que podemos presentarla, digamos, constructivamente se puede presentar de distintas maneras, pero desde el punto de vista teórico, esa sola. De hecho, los aisladores sísmicos son nudos articulados también. Eso es un poco lo que veremos, como he dicho antes, en las próximas sesiones, ya más específicamente de los elementos estructurales. Bien, repasaremos nuevamente el cronograma y sobre el certificado. Mientras vemos si alguien más nos quería otra pregunta. Bien, el certificado que es opcional y pueden obtener uno por clase al precio de 25 soles, el cual les reconoce 4 horas, o pueden obtener un certificado por todo el curso pagando el precio de 75 soles, por el cual se le estaría dando un certificado por cada una de las 5 clases más uno global por 20 horas. Los beneficios de pagar por cualquiera de los certificados es que se les da acceso al aula virtual, donde podrán ver las clases grabadas y el material complementario. También se les estaría dando un correo institucional que les da acceso al Office 365 por todo un año. Dentro del aula virtual también se cuenta con una biblioteca y también hay descuentos especiales para futuros cursos. Pueden hacer los depósitos en nuestras cuentas de BCP, Yape, Caja Arequipa y BBVA. El comprobante de pago debe ser enviado al correo informes@dicitur.edu.p o al WhatsApp de la persona que los atendió, confirmando sus datos como son sus nombres y apellidos completos, su DNI, su correo electrónico y su número de teléfono. Y si ha pagado por el certificado de una sola clase, indicar cuál clase, ¿no? Bien, eso ha sido todo por hoy. Damos gracias a Verónica por compartir sus conocimientos con nosotros y por resolver todas sus dudas. Esperamos verla en la siguiente clase. Y muchas gracias a todos ustedes también por
asistir y estar conectados durante toda la hora. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos.